Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campana y que comparte los vídeos, que es de gran ayuda para el canal. Vamos con un vídeo. Va a ser un vídeo de una fertilización ecológica o orgánica, como dicen en algunos países, de manera natural, vamos, que es para que tus plantas estén bien nutridas y va a aportar... hay un elemento que no va a salir en el vídeo, pero que lo voy a decir, que podemos reforzar más este abono orgánico natural, que es bastante bueno, la verdad. Y, y nada, aquí lo que estamos viendo es humus de lombriz natural, que yo tengo un pequeño criadero de la lombriz esta que se llama lombriz roja californiana. Ya grabaré un vídeo en específico, me lo podéis decir en comentarios, pero si no, seguramente lo voy a hacer. De un vídeo así, hablando un poquito más de lombricompost y los beneficios que tiene, ¿no? Ahí estamos viendo ya el lombricompost o vermicompost, como se suele llamar. Y estos son los excrementos de estas lombrices que hay ahí. Ahí le podemos poner estiércol, restos de comida y todo esto. ¿Qué pasa? Que uno de los beneficios, o el mayor beneficio, aparte de los nutrientes, que tiene nutrientes, pero yo diría, según lo que me he informado, que el estiércol tiene más nutrientes, como son nitrógeno, fósforo, potasio. El estiércol, por ejemplo, ya sea de cabra y de oveja, tiene más nutrientes, pero no tiene ni en comparación la cantidad de microorganismos vivos que hay en el humus de lombriz. Es su gran, ¿cómo decirlo? Su gran fuerte de este estiércol. Son la cantidad de microorganismos beneficiosos para la tierra y para la tierra, para las raíces, para descomponer toda esa materia orgánica, aparte de que también tiene nutrientes, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una mezcla de este humus de lombriz con otro estiércol que ahora vamos a ver en breve. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que para consultas personalizadas hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario me podéis hablar por ahí si queréis alguna consulta o que os asesore con alguna cosa, tema de abonos, la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, me podéis hablar por ahí, ¿vale? Bueno, ahí estamos viendo. Eso ya es la parte de abajo. Ahí he cosechado casi un cesto de estos negros de humus. Y esto lo suelo yo utilizar porque ahora mismo no tengo tantas. Otras veces se lo he aplicado a mis árboles de aguacate. Se pueden hacer de forma líquida. Ya lo veremos. Voy a hacer a ver si grabo un vídeo, como dije antes, hablando más de este material, que la verdad que es bastante bueno y es uno de los mejores regeneradores de suelo que hay. Lo que pasa es que hace falta mucha cantidad de estas lombrices para hacer gran cantidad, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es una mezcla. Ahí estamos viendo en el balde el humus de lombriz. Esto es a modo de ejemplo. Y aquí en esa cesta, eso ya no es humus de lombriz. Eso es estiércol de cabra, compostado que tenía ahí desde hace tiempo. Y esa es la mezcla, señores. Esa es la mezcla principal que vamos a utilizar para aplicar en nuestro árbol. Y ahora, aprovechando que tengo el nuevo sistema de riego con microaspersión, lo bueno es aplicar este estiércol y después hacer una regada para que baje esa sustancia a las raíces. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Entonces ahí lo que estoy haciendo prácticamente es eso. Es una mezcla de humus de lombriz que va cargada de microorganismos y estiércol compostado. El humus de lombriz no es necesario que esté compostado. Es más, así si está fresco, tiene todos esos microorganismos, los tiene vivos, ¿no? Entonces vamos a aplicar todos esos microorganismos, que es una pasada, lo que te ayudan a descomponer la materia orgánica que tengas en tu tierra. Lo que, claro, para que esos microorganismos se activen, tiene que haber humedad. Por eso también es otro de los beneficios que tenemos, por ejemplo, con un riego más aspersión, que se mantiene un poco más la humedad, que por ejemplo con un riego por goteo, que es lo que yo estaba hablando en otros vídeos. Entonces, nada, eso es una mezcla de... Ahí en el cesto negro es estiércol de cabra compostado desde hace meses, varios meses, bastante.
ya no tenemos problemas, a no ser que sean plantas pequeñas, pero bueno, podemos aplicar un poco también, porque, vuelvo y repito, los estiércoles que estén compostados, ¿vale? Entonces eso, y nada, mezclamos esos dos productos, el estiércol con el humus, y aquí podríamos hablar de un tercer producto de manera natural que podríamos aplicarle para reforzar más esta mezcla, que sería la ceniza. No lo tengo aquí, no lo grabé, pero bueno, si tenemos una estufa o cualquier cosa, podemos, toda esa ceniza, no el carbón negro, no, sino la ceniza blanca. Todo el mundo sabemos lo que es la ceniza. Pues podríamos aplicar, esto es a modo de un ejemplo para una planta, ¿vale? Para una planta de aguacate de tamaño medio. Podemos aplicar más cantidad, esto es a modo de ejemplo. Como está compostado, siempre digo, los estiércoles que estén compostados para no tener problemas. Pues podríamos aplicar también una cierta cantidad, 1 kilo, 2, de ceniza a esta mezcla, y nos quedaría más reforzado con el nutriente potasio, que el potasio es súper importante para lo que es el cultivo del aguacate. Sabemos que el aguacate, ya una vez que esté produciendo y una vez que sea una planta productora, requiere cantidades altas de potasio. Entonces quedaría aún mejor esta mezcla, ¿vale? Para la gente que lo quiera hacer y que tenga a su disposición ceniza, o tenga alguna estufa o algo, sería lo ideal. Ahora vamos a ver cómo se aplica. No tiene ciencia, no tiene mayor dificultad, y yo, aprovechando que he puesto estos microaspersores, pues lo que voy a hacer es colocar por donde se moja la microaspersión, que más o menos abarca lo que es 1,5 metros más o menos, de manera de 180 grados. Son los microaspersores estos que yo le puse. Van bastante bien, la verdad, estoy contento de momento, pero sí, van bien. Para esto va fenomenal. Y nada, después lo que tenemos que hacer es abrir nuestro sistema de riego, y lo bueno sería regar ese mismo día. ¿Qué es lo que pasa? Que el estiércol pues no tan bien, pero lo ideal es aplicar este producto y regar, seguidamente regar, o el mismo día regar, para que ese producto baje a capas más bajas de la tierra, bajen esos microorganismos, y con la humedad es que los microorganismos se mantienen activos, ¿vale? Vuelvo y repito, por eso uno de los beneficios de que ya sabemos que por lo menos la mitad de las raíces de nuestro aguacate tienen que estar mojadas. Ya tengas el riego que tengas el riego de goteo, tengas el riego de microaspersión, tengas el riego que tengas. Al menos, si quieres tener que tu aguacate esté bien y no tener problemas, al menos la mitad de las raíces de tu árbol de aguacate se tienen que mojar, tienen que tener agua, ¿vale? Entonces eso, ahí lo estamos viendo como lo estoy haciendo. No tiene mayor dificultad, y eso, que lo ideal sería regar seguidamente para que baje esa sustancia a capas más bajas, y es un muy buen producto, porque el estiércol va muy cargado de nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos, y el humus de lombriz también tiene de estos elementos en menor cantidad, pero la ventaja del humus de lombriz es que no quema la planta. No, aunque sea una planta pequeña de aguacate, no tengamos miedo del humus de lombriz. De estiércol sí, no hay problema por hacer aplicación de humus de lombriz. No tenemos que tener tanto miedo con la cantidad, pero va muy cargado de toda esta microbiología. Entonces es muy recomendable este producto, estas dos mezclas. Y acordémonos de, si tenemos ceniza, es un muy buen abono esta mezcla de estos 3 ingredientes para nuestro cultivo de aguacate. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo, y un saludo.